Hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas, en este día en el cual nos ponemos delante de este hermoso evangelio? Es el evangelio de Mateo 17, 1 a 9 de este segundo domingo de Cuaresma. Comienza diciendo el texto: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Se dice 6 días después. Los números no son una casualidad, siempre tienen un significado profundo en la Biblia. Por ejemplo, al 6º día Dios llamó a Moisés en el monte donde recibió la revelación. El 6º día es el día de la creación del ser humano. Entonces, cuando encontramos 6 días en el Evangelio, o el 6º día, significa que ese pasaje está relacionado con la creación del ser humano, como si la creación aún no hubiera sido terminada por completo. El texto usa el nombre Pedro, que es el apodo de Simón. Pedro significa piedra, dureza, terquedad. Lo interesante es que a este discípulo los evangelistas llaman de diferentes maneras. Si está de acuerdo con Jesús, lo llaman Simón. Si su fe vacila, es dudosa, temblorosa, lo llaman Simón Pedro. Si está contra de Jesús, lo llaman Pedro. Al igual que Pedro, Santiago y Juan también tienen un apodo negativo: Boanerges, o sea, hijos del trueno, porque eran como un volcán, capaces de destruir a todo enemigo. Santiago y Juan eran fanáticos, ambiciosos, violentos, y debido a su ambición, dividieron al grupo de los discípulos, haciéndolos enojar, de lo que habla Mateo 20, 20 a 28. Estos 3 discípulos que recibieron un apodo de Jesús están aquí en el monte. Y dice el texto que Jesús los llevó aparte. Se usa la expresión griega kateidian, que quiere decir aparte, en privado. Y siempre que nos encontramos con esta expresión en los evangelios, significa que siempre es una situación negativa. Si Jesús los lleva aparte, no es por ningún privilegio en particular, sino porque se resisten a su mensaje. Así que Jesús los lleva aparte porque están con más problemas con los otros discípulos. Se trata de una maravillosa atención pedagógica. Jesús no habla de sus problemas frente a los otros, sino que los trata en privado, aparte, lejos de todos. Un poco como la madre que dedica más tiempo a su hijo enfermo que a los otros que están bien. Se habla también del monte alto. De hecho, la montaña es el lugar de la divinidad en la Biblia. Jesús, al llevar a Pedro y a sus compañeros a una montaña alta, les muestra cuál es la verdadera condición de la divinidad. Es por ello que Jesús adquiere aspectos de la divinidad. Dice el texto: se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Pero, ¿qué quieren decirnos estas imágenes? En el libro de Apocalipsis, los que están de pie delante del trono y del Cordero, de los 144,000, están vestidos con vestiduras blancas. Los 24 ancianos que rodean el trono divino también están vestidos con vestiduras blancas. Y el vencedor que está escrito en el libro de la vida también está vestido de blanco. Toda esa gente con ropas blancas resplandecientes de luz son los resucitados, los vencedores de la muerte.
Pedro y los discípulos tienen miedo de la muerte, porque para ellos la muerte es el fin de todo. Pero Jesús, al mostrar la esencia de la muerte, cambia radicalmente para decir que la muerte no solo no es el fin de la vida, sino que es un paso hacia la resurrección. Jesús, cuando habla de la muerte, siempre habla de ella de manera positiva, como algo que transforma, que hace pasar de una vida a la otra, e incluso lo ve como un sueño. Dice, por ejemplo, a la gente que acompaña a una niña muerta: ella no ha muerto, sino que está dormida. Lo mismo dice con respecto a la muerte de Lázaro. La muerte es como un sueño y es necesaria para pasar a la otra vida. Jesús incluso compara la muerte con el grano de trigo. Dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El grano que está en la tierra necesita morir para despertar a la vida, a su plena realización. Alguien dijo: lo que la oruga llama el fin del mundo, para la mariposa es apenas el inicio del mundo. La muerte es también la metamorfosis. De hecho, se usa el verbo griego metamorpho, que no tanto quiere decir transfigurar, sino más bien transformar, cambiar. Así que no se trata de un final, sino solo de un cambio. Y para expresar la belleza de la realidad después de la muerte, se utiliza las imágenes de esplendor, de luz o del brillo como el sol. Es un intento de decir algo que no se puede decir. Se trata de una belleza infinita. Dice luego el texto: enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Moisés es el que dio la ley al pueblo. Elías es el profeta que con celo, incluso con violencia, impuso la observancia de esta ley. ¿Se podría decir que eran violentos estos hombres? En cierto sentido, sí. Moisés, después de 40 días en el Sinaí, desciende del monte y encuentra a su pueblo haciendo fiesta con el becerro. Se enoja tanto que en un día mata a 3,000 personas. No se trata de decir aquí de que este hecho fuera histórico. Lo que se quiere decir es que si no observas la ley, te tocará incluso morir. Elías, a su vez, es un profeta fanático y violento, como lo son todas las personas que ponen a Dios en primer lugar, olvidándose de la gente. Jesús cambia la orientación, no Dios en primer lugar, sino la gente. Haciendo el bien a la gente, también haces el bien a Dios. Mientras que haciendo el bien a Dios, corres el riesgo de no hacer el bien a la gente. De ese modo, Elías un día desafió a los sacerdotes paganos y ganó. Este día degolló 450. Sin embargo, el Dios de Jesús no tiene nada que ver con ese Dios de Moisés o Elías. ¿Qué pasa entonces en el monte de la transfiguración? El hecho de que Moisés y Elías conversen con Jesús y luego desaparezcan indica que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, ya no tienen nada que decir a los discípulos, forman parte del pasado. Sin embargo, Pedro no está de acuerdo con esto. Es por eso que interrumpe la conversación,
invitando a Jesús aquí. Dice: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La tradición hebrea decía: el Mesías llegará de repente y aparecerá en el pináculo del templo el día de la fiesta de las tiendas. De hecho, en nuestro texto se usa el término griego skene, que quiere decir tienda, tabernáculo, cabaña, choza. Los hebreos, cuando andaban por el desierto durante 40 años, vivían en esas cabañas o tiendas. Es por eso que luego surgió la gran fiesta de las tiendas, que duraba una semana, recordando así la liberación de Egipto. El nuevo libertador, por lo tanto, según la gente y también los discípulos, debería aparecer como la memoria de la antigua liberación. Para Pedro, Jesús es el Mesías esperado por la tradición que se manifestaría en la fiesta de las cabañas. Es por eso que dice: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En la Biblia, el personaje más importante, cuando hay 3, está en el centro. Pero en el centro, para Pedro, no está Jesús, sino Moisés, el gran legislador. He aquí la tentación de Pedro. Es como si dijera: tú, Jesús, debes ser como Moisés, como Elías, así como dice la tradición. Pero Jesús no se comportará como Moisés y Elías. Jesús nunca matará, al contrario, dará la vida. Por lo tanto, Jesús es incompatible con la ley de Moisés y con el celo profético de Elías. Y dice el texto que todavía estaba hablando cuando una nube brillante los cubrió con su sombra y una voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Así que Pedro interrumpió a Jesús para luego ser interrumpido por Dios. La nube es una expresión bíblica que representa e indica la intervención de Dios. Si Jesús es el Hijo amado de Dios, significa que Él es el que hereda todo lo que tiene Dios. En Jesús, por lo tanto, está todo el conocimiento, la verdad y la presencia de Dios. No se puede separar a Dios de Jesús. Y si la voz dice: escúchenlo, quiere decir: no escuchen más a Moisés y Elías, sino solo a Jesús. Es solo a Él a quien han de escuchar. De modo que deja las referencias del Antiguo Testamento sobre Dios, la ley y los profetas. Es Jesús quien te revela y te muestra el verdadero rostro de Dios. No obstante, puede surgir aquí la pregunta: ¿qué pasa entonces con el Antiguo Testamento? En los primeros años de la Iglesia había diferentes posiciones sobre este tema. Hubo quienes decían: debemos observar la ley de Moisés como nos enseñaron nuestros padres. Otros, sin embargo, decían: no, Jesús superó la ley de Moisés. La voz de Dios en la transfiguración dice claramente: escúchenlo, escuchen a Jesús. Así que todo lo que armoniza con el Antiguo Testamento, que es compatible con Jesús, que sea bienvenido. El resto ha de ser dejado. Dice luego el texto: al oír esto, los discípulos, llenos de miedo, se echaron al suelo. ¿Por qué tienen tanto miedo?
Los discípulos todavía están condicionados por la idea de la religión que decía que uno no podía tener una experiencia de Dios y mantenerse vivo. Por eso aparece el miedo. Mientras que para ellos ver o experimentar a Dios era morir, para Jesús la experiencia de Dios es vida. Por ello los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Se usa el verbo griego hapto, que no solo quiere decir tocar, sino también iluminar, despertar, avivar, estimular. Y es el verbo con el que Jesús toca a los enfermos o moribundos. Así que estos discípulos estaban enfermos. A su vez, el verbo griego egeiro no solo quiere decir levantarse, sino también despertarse, animarse. Se trata de despertarse después de un sueño. Es como decir: no tengan miedo de cambiar, no tengan miedo de acoger a un nuevo rostro de Dios, no tengan miedo de despertar y acoger el amor de Dios que les traigo. Y añade el texto que cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús. Moisés y Elías ya no están ahí. Ahora solo está presente Jesús. En el fondo, solo después de la resurrección los discípulos comprendieron plenamente que Jesús no era el Mesías que tenían en la cabeza, sino el Mesías que trae el amor de Dios a cada persona. Solo después de la resurrección entendieron que la muerte de Jesús no fue el final de Jesús, sino simplemente un pasaje hacia una condición divina y brillante. ¿Y qué puede decir este evangelio? La muerte existe y un día tú también la experimentarás. Hazte entonces la pregunta: ¿experimento la angustia o la confianza por causa de la muerte? Es verdad, la muerte puede ser angustiosa, pues nadie ha regresado después de la muerte. Además, la muerte nos separa de todos los que amamos. ¿Los volveremos a ver? Cuando una persona realmente se da cuenta de que va a morir, entra en angustia muchas veces. Muchas personas fingen que no ha pasado nada. No hacen nada para evitar la angustia. Pero no funciona. Algunas personas hacen un montón de cosas para así olvidarse de la angustia. Pues mientras hacen algo, no piensan en la muerte. Otras personas caen en depresión. Dicen: si muero, no vale la pena vivir. Otras se apegan desesperadamente a alguien. Otras se aferran a las posesiones, el dinero, fama. Otras se enojan y protestan contra la vida, contra Dios, contra todos, echándoles culpa. Otras no piensan en ella, fingen que no ha pasado nada. Por medio del Evangelio de hoy, Jesús quiere decirte: tenga la certeza de que la muerte es solo un pasaje, es solo una transición. Es solo un viaje a una morada mucho mejor que esta vida. Confía en mí. Pero este es precisamente el punto. ¿Cómo uno puede confiar en Jesús si nunca lo ha conocido? La verdad es que si has conocido a Dios en esta vida, de una u otra manera lo has encontrado. Y si Él se ha convertido en el centro de tu vida, en tu amor, en tu aire, en la sangre que corre por tus venas, entonces sabrás que te ama, que está contigo,
y que no te abandona nunca. Entonces puedes vivir de verdad, puedes atreverte, arriesgarte, porque ya no tienes miedo a la muerte. Recuerda, solo los que están listos para morir están realmente listos para vivir. No obstante, si no conoces a Dios, ¿cómo puedes confiar en Él? ¿Cómo puedes confiar en un extraño? Así que si Dios ha permanecido extraño para ti, desconocido, ajeno a tu vida, entonces tendrás mucho miedo a la muerte. Si confías, percibirás que Dios es amor, y amor nunca abandona. ¿Alguna vez has visto a un amigo desear la muerte de otro amigo? ¿O has visto alguna vez al amado rechazar al encuentro con la amada? ¿Puede Dios, el amigo y el amor, desear la muerte de alguien? Cuando Dios es amor, no hay miedo. En el amor no hay miedo, porque el amor es para siempre. Pero si Dios es lo desconocido, entonces la muerte será un salto en la oscuridad y será dramático. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? A lo mejor la siguiente. Para vivir de verdad hay que vencer el miedo a morir.